Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien, pues cuidándonos en realidad en estos días, en estas semanas que han sido un poco complicadas con respecto a COVID. Y bueno, el departamento de emergencias no termina su función nunca, en realidad. Y pues estamos recibiendo pacientes no solo COVID, sino que también pacientes con complejidad. Dados varios factores. Uno es un factor importantísimo que tenemos más especialistas en los departamentos de emergencias durante las mañanas, durante las guardias, no solo especialistas en medicina de emergencias, sino otros colegas como internistas, medicina familiar y cirugía que pues están haciendo un tremendo trabajo y claramente con un poco más de expertise en el manejo de los pacientes, pues tenemos traslados y recibimos pacientes cada vez más complejos. Y es que cada día recibimos en los hospitales de tercer nivel gran cantidad de pacientes y no hay medicina en realidad. Si uno se pone a ver, no hay medicina sin traslados hospitalarios y tampoco hay médicos sin una historia durante un traslado que contar. Algunos de esos traslados, uno sabe, son peligrosos tanto para el paciente como para el personal que los acompaña y aún peligrosos, el beneficio de un traslado sobrepasa en la gran mayoría de las ocasiones ese riesgo para muchos de los pacientes. Por lo tanto, en el momento de decidir realizar un traslado, ya empezamos a ver que hay un factor importante que es el riesgo-beneficio o el ratio o la índice riesgo-beneficio, donde claramente el beneficio va a sopesar para poder trasladar a un paciente en condición delicada. El riesgo de estos traslados está ahí, es importante, en algunas ocasiones es muy alto, pero puede minimizarse a través de planificación, equipo apropiado y entrenamiento correcto. Vamos a conversar entonces sobre algo de los traslados interhospitalarios en esta ocasión, sobre todo a raíz de pues algunos errores que de forma retrospectiva pues nosotros hemos analizado en el hospital y sí me gustaría pues conversar algunas cosas con ustedes para tratar justamente de minimizar algunos de los errores frecuentes que observamos en los departamentos. Mi nombre es Wilfredo Gómez y soy especialista en medicina de emergencias. En Twitter pueden contactarme en cualquier momento a través de ese handle vía Meden, en cualquier momento para dudas o preguntas, quieren conversar un poco más al respecto. Tal vez mencionar antes de continuar que mi labor propiamente es en un departamento de emergencias de tercer nivel. Yo no traslado pacientes de forma regular, tal vez no con el expertise que pueda tener una persona como por ejemplo el doctor Acosta, que en este momento traslada todos los días pacientes críticamente enfermos con COVID. Claramente una persona como él va a tener muchísima más claridad y expertise en lo que son traslados interhospitalarios, pero creo que lo que vamos a conversar son las bases, tal vez lo más importante para minimizar justamente los riesgos que pueda usted tener durante un traslado hospitalario. Y esto lo vamos a hacer en varias entregas. El día de hoy lo que vamos a conversar sobre todo es sobre la toma de decisiones y sobre todo el riesgo que tiene un paciente durante un traslado. Y es que vamos a conversar entonces los siguientes minutos sobre traslados interhospitalarios, porque también hay traslados intrahospitalarios, como por ejemplo un paciente en el departamento de emergencias que necesite una tomografía y tiene que trasladarse de observación o agudos a tomografía, o que se va a transportar a la unidad de cuidado intensivo. De la misma forma, un paciente que está en cuidado intensivo y que necesita transportarse a hacerse un estudio o un procedimiento terapéutico en cualquier parte del hospital, pues no es un paciente sencillo de trasladar, ¿verdad? Tenemos muchas consideraciones sobre su estabilidad fisiológica para poder para tomar en cuenta a la hora de trasladarlo a otro lugar, ¿verdad? Entonces, esos son relativamente no más sencillos, pero el tiempo que está fuera, entre comillas, desprotegido es menor que un traslado que alguno de ustedes puede hacer desde un hospital regional que pueda durar 3, 4, incluso hasta 5 horas desde que salen del lugar de referencia hasta pues que ya se recibe en un hospital central. Entonces,
Yo lo sé, muchas cosas pueden pasar mal durante todas esas horas de camino, y la idea pues es conversar un poco sobre esa forma de minimizar el riesgo de que algo salga mal para el paciente. Aproximadamente un 2% de los ingresos a emergencias son dados a través de traslados hospitalarios. Eso claramente varía según el centro. Y aproximadamente un 5% de los ingresos hospitalarios y el 5% de los ingresos a cuidado intensivo tienen relación o se relacionan en algún momento con un traslado interhospitalario. Puede variar, obviamente, como dije anteriormente, según la zona, el área, el tipo de hospital, eh, pero los números rondan esa estadística. Los riesgos pueden verse desde el punto de vista humano y desde el punto de vista organizacional, y se pueden dividir también durante el traslado en riesgos o complicaciones que puedan ser propiamente del paciente o de el personal o del equipo con el cual se está trasladando. Algunos de los riesgos los tienen ustedes ahí en pantalla. Son, por ejemplo, el retraso en el reconocimiento de complicaciones, que son aquellos momentos donde simplemente el médico que trae al paciente o que lo acompaña no reconoce por cualquier razón una complicación. Por ejemplo, un traslado aéreo que desarrolle un paciente con trauma torácico, desarrolle neumotórax y no venga protegido con sondas de tórax, por ejemplo. Es muy difícil, ¿verdad? Durante un traslado aéreo, la auscultación, la percusión, para poder establecer de forma temprana que hay una complicación de estas. La extubación inadvertida también es difícil. Muchas veces la saturación de oxígeno puede durar varios minutos en caer hasta darnos cuenta pues que hay algo mal con la vía aérea. Entonces el reconocimiento de complicaciones es uno de esos riesgos. La inadecuada transmisión de la información también es un riesgo importante que puede ocurrir desde el inicio del traslado, con el clásico, no doctor, es que yo acabo de entrar y me dijeron que tengo que ir al traslado, entonces yo me monté en la ambulancia y me vine. Ok, y no sé exactamente eso que usted me está preguntando ahorita. Empieza ahí desde el momento en que ustedes como médicos empiezan el traslado o realizan el traslado, donde tienen que claramente informarse bien qué es lo que están trasladando, ¿verdad? Qué tipo de patología y todas las características clínicas que han evolucionado a ese paciente desde que llega al servicio de emergencias hasta la comunicación con el personal del hospital de referencia, donde ya pues tienen que mencionar todo ese trajín que ha pasado el paciente hasta llegar al hospital del tercer nivel. Esa comunicación tiene que ser fluida, esa comunicación tiene que ser claramente veraz. No se vale mentir, ¿verdad? Por algunas cosas, y sobre todo se vale, y es muy importante que ustedes se empapen muy bien de qué es lo que están trasladando. Mínimo uno esperaría pues que se le hagan la referencia, ¿verdad? Que hizo otro colega para saber exactamente qué están trasladando, pero lamentablemente uno se encuentra con personas que le dicen realmente no sé, es que yo solo me monté en la ambulancia, ¿verdad? Pero bueno, hay una responsabilidad muy clara de la persona que hace el traslado, y pues bueno, si no se sienten pues en condiciones, creo que es importante mencionarlo al médico jefe de guardia para que pues considere a otra persona para hacer el traslado. Eh, yo creo que todos tenemos que tener esa experiencia, es importante durante nuestra vida profesional, pero sí también hay cosas mínimas que uno tiene que saber, como la historia clínica, el examen físico, los signos vitales, los procedimientos que se le realizaron durante la estancia en el hospital de inicio, de atención de inicio. Falta de recurso médico adecuado es otro factor de riesgo importantísimo, donde tal vez montamos al paciente gravemente enfermo en una ambulancia básica que no tiene aspiración, que no tiene luz, que no tiene equipo adecuado para manejo de una extubación inadvertida o una recanalización de un acceso venoso, etcétera. O sea, montarse en un lugar, en una ambulancia donde no se cuenta con el equipo adecuado para cualquier complicación durante el traslado de un paciente en condición
inestable, pues es un factor de riesgo importante. Riesgos propios del transporte, pues las ambulancias chocan, se estrellan y se vuelcan, y creo que eso lo hemos visto con frecuencia. Además, los helicópteros pues también tienen su tasa de incidentes aéreos, y los aviones, ¿verdad? De transporte tienen complicaciones en ese sentido. Y pues bueno, es parte del riesgo que tenemos que valorar a la hora de realizar un transporte y de decidir cómo vamos a realizar el transporte. Por ejemplo, si hay mal tiempo, tal vez un transporte aéreo no sea buena idea en algunas circunstancias, ¿verdad? Sobre todo cuando los traslados se hacen en distancias un poco mayores, y que son traslados con vehículos que no son capaces de volar a gran altitud, que no son presurizados. Y bueno, y el riesgo claramente principal pues va a ser el deterioro clínico que pueda tener un paciente durante el traslado, y dado que es más difícil no solo reconocerlo, sino tratar cualquier complicación durante el traslado, porque los recursos no son los mismos, el espacio donde vas a trabajar no es el mismo, no hay ayuda de otro médico usualmente que lo acompaña a uno para poder, entre dos personas, poder resolver las complicaciones y poder determinar de forma más certera cuál es la causa de ese deterioro clínico. El tiempo siempre es importante y los retrasos pueden ocurrir. De hecho, entre más tardemos en realizar un traslado, más tasa de complicaciones podríamos tener. Y eso puede ocurrir desde el minuto cero que el paciente llega. O sea, un retraso, por ejemplo, en el triage del servicio de emergencias puede dar al traste con complicaciones durante el traslado. La coordinación también es otro factor que es importante tener en cuenta, la coordinación con el centro de referencia, que tanto pueda durar yo en coordinar el traslado, y otras cosas como la logística propia del traslado. Por ejemplo, a veces algo tan sencillo como cuánto tiempo dura la ambulancia, pues estar lista, o en otros lugares rurales, por ejemplo, simplemente hay una ambulancia y a veces uno tiene que esperar y decidir cuándo mandar a esa ambulancia para no quedarse sin ella, porque uno sabe que si manda la ambulancia 2 horas al hospital, puede llegar cualquier cosa. Y entonces a veces me acuerdo muy bien tener que esperar 2 o 3 pacientes ya para referir, para montarlos en la ambulancia y que vaya pues con varios pacientes. Y eso son cosas que muchas veces no se comprenden en los hospitales de referencia, uno lo sabe. Pero tal vez el factor más importante para o que retrasa el traslado interhospitalario es justamente tomar la decisión de traslado. Algunos factores que influyen para no hacerlo de forma expedita incluyen el no reconocer un diagnóstico específico, el desconocimiento de un tratamiento mejor para ese diagnóstico en particular, factores como la inseguridad en la toma de decisiones o temor a veces incluso a la hora de hacer la llamada y de decidir, ok, tengo que hablar con un especialista, y tal vez me da miedo o temor de qué puedan decir, de qué puedan comentar los colegas pues en el hospital terciario. Pues en realidad esos son cosas que tienen que pasar por alto, y usted tiene que hacerlo lo que sea beneficioso, lo importante para el paciente propiamente. Algunos ejemplos de enfermedades en las que no se debe perder tiempo en la toma de decisiones son claramente el infarto agudo de miocardio, los eventos cerebrovasculares, la patología intracraneana aguda, la hemorragia digestiva alta, donde no tenemos un endoscopista. Son algunas de las entidades donde nosotros tenemos que rápidamente trasladar a los pacientes. Y de hecho hay data observacional que ha encontrado un aumento en el riesgo de los eventos críticos durante los traslados entre un 2 a un 10% por cada 15 minutos de retraso en el traslado. Entonces vean que esta falta de toma de decisión puede traer consecuencias para nuestros pacientes. Los eventos críticos ocurren en aproximadamente el 4 al 17% de los traslados interhospitalarios, y de estos hasta el 70%, que es un porcentaje muy alto, cada más o menos 2 de 3 eventos son prevenibles.
Los pacientes con paro cardiorrespiratorio que deben ser transportados incluso desarrollan un nuevo evento de paro cardiorrespiratorio hasta en un 6%, que es un porcentaje importante. Eventos críticos pueden ser, o menciono los siguientes: taquidisritmias durante el traslado, la hipotensión o la hipertensión arterial, cualquier aumento en la presión intracraniana durante ese traslado que tal vez sea muy dificultoso, en la ambulancia va rápido o tenemos un traslado en condiciones, en calles malas, ¿verdad? La hipoxia, la hipocapnia y la hipercapnia, que tienen sobre todo que ver con complicaciones en el paciente con patología neurológica. Y eventos relacionados con mortalidad, o sea, aquellos eventos que se relacionan con un desenlace adverso ya de los pacientes, que puede verse durante o pocos minutos u horas después del traslado. Entonces no es que, ok, dejamos al paciente ahí en observación o dejamos al paciente en la sala de shock y me voy corriendo, no pasa nada ya. O sea, todo eso tiene que o repercute en lo que nosotros hacemos cuando el paciente llega al servicio de tercer nivel. Son, por ejemplo, eventos como la pérdida de la vía aérea, la hipotensión sostenida que no se reconoce, la pérdida de accesos venosos y el paro cardiorrespiratorio durante el traslado. Con respecto a la hipotensión sostenida, nada más una mención: a la hora de que pasen un paciente o que lleguen a un hospital y tengan que pasar al paciente ya a la camilla para llevarlo a la sala de reanimación para entregar al paciente, durante esos episodios, durante esos momentos, no desconecten ningún vasopresor que vaya pasando el paciente, o sea, que se le vaya administrando al paciente. Eso es un error importantísimo y hemos tenido muchos pacientes, lamentablemente, más de los que uno quisiera, que cuando llegan a la sala de reanimación, de la ambulancia a la sala de reanimación, que pueden ser 2 o 3 minutos, muchos pacientes están tan dependientes de presores que si quedan sin ellos durante este corto periodo de tiempo pueden desarrollar shock profundo, y hemos tenido pacientes con paro cardiorrespiratorio por ese pequeño gran detalle. Entonces, mencionar ese detalle a la hora de hacer el traslado de la ambulancia a la sala de reanimación. Entonces, estos eventos, cosas que podemos pues ir mejorando, vamos a ir conversando durante las próximas perlas. Es básicamente, hoy quería mencionar un poco sobre los riesgos o factores de riesgo que nosotros podríamos tener a la hora de retardar o de complicaciones que podemos tener durante un traslado. Vamos a hablar pues más adelante sobre cómo podemos prevenirlos y cuáles son algunos elementos básicos pero importantes, mínimos, que nosotros debemos tener durante el traslado en las unidades en las cuales pues nos transportamos. Y vamos a hablar un poco también cuáles son las características del personal pues que tiene que ir durante los traslados del paciente agudamente enfermo. Entonces, nos vemos en la próxima semana. Muchísimas gracias por la atención y pues cuídense mucho porque estamos complicados con COVID en este momento. Así es que pues a cuidarnos todos. Gracias y pues nos vemos.